Bueno, última parte de la clase. Estamos con las fuentes del derecho tributario. ¿Qué es una fuente del derecho? Vamos a leer un poco esta definición. Debe entenderse por fuente a los medios que generan la relación jurídica, es decir, a los actos emanados de los cuerpos colegiados o unipersonales que hacen surgir para unos la obligación de pago y para otros la pretensión de un determinado tributo. ¿Sí? O sea, ¿qué es la fuente o fuente del derecho? Es de dónde nace ese derecho justamente que tiene el Estado de cobrarte el impuesto. ¿De dónde nace? ¿Cuáles son los medios que generan esa relación jurídica? Y los medios son muchos, que son los que vamos a ver ahora. Y el principal y el más importante es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional le otorga al Estado Nacional y a las provincias, ese poder de imperio que se llama esa potestad tributaria, y a su vez, al mismo tiempo también la delimita. Le dice, el Estado puede cobrar impuestos, pero ojo, siempre y cuando se cumplan estos principios constitucionales, que son el principio de legalidad, el principio de igualdad, de equidad, de proporcionalidad, que ya los vamos a ver más adelante cuando veamos los principios uno por uno. ¿Sí? Pero básicamente el principio de legalidad es que no puede haber ningún impuesto que no sea producto de una ley. Tiene que haber una ley. Si no hay una ley, no hay posibilidad de que el Estado cobre un impuesto. Pero no puede ser por decreto, no puede ser por una resolución. Solamente tiene que haber una ley que cree un impuesto nuevo. ¿Sí? El principio de igualdad es lo que hablamos en una clase anterior, es que el Estado debe tratar de forma igualitaria a los que se encuentran en una misma condición. Es decir, tiene que haber igualdad entre los iguales. Debe pagar el mismo impuesto, no todos los contribuyentes o todos los ciudadanos, sino que tiene que pagar el mismo impuesto a aquel ciudadano que se encuentre en la misma posición. Es decir, si Juan tiene X patrimonio y cobra X sueldo, debe pagar el mismo impuesto que paga Pedro, que también tiene ese mismo patrimonio y ese mismo sueldo. Ahora, estos dos deben pagar más impuestos que Amanda, que no tiene ningún patrimonio y que tiene un sueldo mínimo. ¿Sí? Cuando hablamos de igualdad, es igualdad entre los iguales y desigualdad entre los desiguales. Eso es un principio de igualdad. No es que a todas las personas hay que tratarlas iguales, ¿sí? Sino iguales siempre y cuando estén en un mismo estado de igualdad. Equidad, que está muy relacionado con el de igualdad, y el de proporcionalidad y no confiscatoriedad, que bueno, son principios que lo vamos a ver más adelante. Tampoco me quiero profundizar en cada uno de los principios. Pero básicamente eso es una fuente del derecho, es la Constitución Nacional. Otra fuente del derecho son las leyes, obviamente. Como dijimos en el principio de legalidad, las leyes es la principal fuente del derecho tributario. De hecho, si no hay ley, como dijimos, no hay posibilidad de cobrar un impuesto. Las leyes impositivas deben emanar del poder legislativo. ¿Sí? Bien. Como digo siempre, cualquier duda que tengan sobre esto, me lo hacen llegar o por WhatsApp o por los medios que quieran. Por ahí por WhatsApp es más rápido. Bien, otra fuente del derecho son los decretos. Son actos dictados por el Poder Ejecutivo. Así como las leyes son dictadas por el Poder Legislativo. O sea, recuerden que la República está formada por tres poderes. El Poder Legislativo, que es básicamente el que hace las leyes. El Poder Ejecutivo, que es el presidente, que es el que administra el Estado. Y a su vez emite decretos. Y después tenemos el Poder Judicial. ¿Sí? Los decretos son emanados o dictados por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente. ¿Y estos qué pueden hacer? Pueden reglamentar los impuestos. El impuesto únicamente puede ser creado por ley, pero puede ser reglamentado por decreto. ¿Qué quiere decir reglamentar? O sea, explicar de determinado detalle el impuesto que está en una ley. ¿Sí? Por lo general las leyes son amplias, tienen un carácter amplio. Para llevarlo a la parte práctica se requieren algunos aspectos justamente un poquito más específicos que se encuentran en los decretos reglamentarios. ¿Sí? Bien.
sigamos, vamos a ver resoluciones administrativas. Son actos dictados por funcionarios competentes del Poder Ejecutivo, con rango menor al presidente. Pueden tratarse de resoluciones ministeriales o de la AFIP. A ver, las clásicas resoluciones administrativas son las de AFIP en materia tributaria. Ustedes acuérdense que AFIP se divide en dos grandes ramas. Una es la DGI, que es la Dirección General Impositiva, y la DGA, que es la Dirección General de Aduanas. Resoluciones administrativas son, así como les dije, que el decreto reglamentario bajaba un poco a tierra lo que decía la ley, o sea, lo llevaba a aspectos prácticos. Las resoluciones administrativas de la AFIP lo llevan aún más, o sea, es como que reglamentan el reglamento, reglamentan el decreto reglamentario, por decírselo de alguna manera. O sea, son mucho más específicas todavía que los decretos y que las leyes. Ya cuando veamos algunas que otras resoluciones se van a dar cuenta. Pero bueno, resoluciones administrativas son básicamente aspectos muy prácticos de los impuestos que generalmente están emanadas por la AFIP. Otra fuente del derecho son los tratados internacionales. Después los vamos a ver, pero son tratados que hacen entre, pueden ser casi todos son binacionales, o sea, entre dos países, entre Argentina y Alemania, entre Argentina y Uruguay. Son pactos fiscales o tributarios que se llevan adelante, sobre todo para tratar de evitar la doble o múltiple imposición. ¿Qué significa esto? Que una persona que vive en Argentina y vive en Alemania, intercambiando su residencia permanentemente, no pague por el mismo hecho imponible, o sea, por la misma ganancia en Alemania y en Argentina. Entonces hacen convenios para justamente evitar la doble imposición. Si por un mismo hecho ya pagó en Alemania, entonces en Argentina no tiene que pagar impuestos a las ganancias, por ejemplo, y si pagó impuestos a las ganancias en Argentina, que Alemania se lo reconozca por pagado, ¿sí? Después cuando veamos también, es un tema de la materia, cuando veamos doble imposición le va a quedar más claro. Pero básicamente lo que me interesa ahora es que entiendan que los tratados es también una fuente del derecho. La jurisprudencia es otra fuente del derecho. ¿Qué es la jurisprudencia? Son los fallos dictados respecto a casos concretos por los jueces, ¿sí? La Suprema Corte, la Cámara Nacional de Apelaciones, el Tribunal Fiscal de la Nación son organismos que dictan sentencias en cuestiones tributarias. Y cuando estas sentencias son todas concordantes, es decir, más o menos fallan en el mismo sentido, a eso se le llama que hay una jurisprudencia, es una fuente del derecho, ¿sí? Empieza a crear también como un derecho, es como la ley, ¿sí? Pero es otro tipo de fuente del derecho, pero bueno, lo que quiero explicar es que también es una fuente del derecho al igual que la ley, que es justamente el conjunto de sentencias de los jueces cuando fallan siempre en el mismo sentido. Se dice, bueno, la jurisprudencia entiende esto, y esa opinión de la jurisprudencia, que es el conjunto de jueces, eso también tiene valor como fuente del derecho. Y lo mismo sucede con la opinión de los autores y especialistas, así como la opinión o los que lo vuelcan en los fallos los jueces es la jurisprudencia. Los escritores, los autores, la gente especialista en determinada temática que escribe notas en revistas especializadas, eso forma parte de la doctrina. Si bien es una fuente de derecho media débil, obviamente que todas las demás están por encima que la doctrina, también se la tiene en cuenta, ¿sí? Como una fuente del derecho. A ver, dijimos, fuente del derecho, Constitución Nacional, son básicamente los principios de legalidad, igualdad, no confiscatoriedad y proporcionalidad. Dijimos que otra fuente del derecho son las leyes, que acá tenemos la ley de IVA, ley de ganancias, o sea, cada impuesto tiene que tener una ley en particular, si no, no tiene validez ese impuesto, ¿sí? Es anticonstitucional. Decretos reglamentarios, dijimos que esto los emite el Departamento Ejecutivo y reglamenta las leyes. Por ejemplo, a ver, vamos acá a la biblioteca electrónica de la AFIP. Decretos reglamentarios. Decretos nacionales. ¿Sí? Ustedes pueden buscar por acá. No sé, de un año específico. A ver, del 2002. Todos esos son decretos que algunos son reglamentarios, otros son administrativos, básicamente.
acá fijan un máximo de libre disponibilidad para las divisas provenientes de exportación de petróleos y crudos. ¿Sí? Son todos decretos que reglamentan un determinado aspecto tributario. ¿Sí? Son decretos reglamentarios. Después tienen las resoluciones administrativas, que dijimos que son las que emite AFIP. Se llaman resoluciones generales. Qué sé yo, por ejemplo, a ver, una muy importante es la 1415. Esta es la de los comprobantes. Acá dice, bueno, cuándo se emite un comprobante A, cuándo se emite un comprobante B, un poco lo que veníamos viendo. En la 1415 del 2003. Es este régimen de emisión de comprobantes, ¿sí? Como les acabo de decir, toda resolución tiene este formato. Visto, una parte que se llama los considerandos, tiene el visto, que es justamente qué tema se va a ver, considerando, y vienen los qué, esta administración, qué, son todos los qué, ¿sí? Que asimismo, que respecto al sujeto. Una vez que se termina con toda parte de los considerandos, que es la parte motivacional de un acto administrativo, termina con la parte resolutiva, que es el administrador federal de la administración pública resuelve. Por eso es una resolución administrativa, porque tiene una resolución acá. Resuelve. ¿Qué resuelve? El régimen de emisión de comprobantes, registración y operación. ¿Sí? ¿Qué comprobantes tienen que emitir? ¿Cuándo emite comprobante A? ¿Cuándo B? Bueno, todo eso se encuentra dentro de esta resolución general, que es una fuente del derecho también. Tratados internacionales. Como les dije, generalmente son convenios o tratados que se hacen entre dos naciones, aunque también puede haber multipaíses, pero generalmente ven acá, tengo uno con Alemania, uno con Australia, con Austria, con Bélgica, con Bolivia, con Brasil hay varios, con Canadá, Chile, bien, que acá es un tratado internacional que hubo entre Argentina y Canadá para evitar la doble imposición, por ejemplo, ¿sí? Lo que les acabamos de decir. Bueno, y así hay muchos tratados internacionales que son fuentes del derecho también. Jurisprudencia, como dijimos, son los fallos que tienen los jueces en determinadas temáticas. Reseña de jurisprudencia tributaria, ¿no? Ponemos un ejemplo acá en el cronista que publicó cuáles fueron los principales fallos en este año en la Cámara Nacional Contencioso Administrativa. Y acá pone el fallo. Causa IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima contra la FIP-DGI. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda entablada por la actora y en consecuencia resolvió dejar sin efecto la resolución fiscal mediante la cual le había confirmado el rechazo a la compensación solicitada por la contribuyente. Bueno, esto tiene que ver con el impuesto a la ganancia mínima presunta, que está acá. Después habría que leer la causa. Lo que le quiero mostrar es qué es la jurisprudencia. Son estos conjuntos de fallos en causas tributarias que sean concordantes, que siempre se falle lo mismo, ¿sí? En ese sentido, forman parte también de una fuente del derecho. Y por último tenemos la doctrina. La doctrina, como dijimos, es la opinión de autores especialistas en determinadas revistas. Por ejemplo, el principio de legalidad y reserva de ley. ¿Qué es esto? Es una nota que hace Gabriela Inés Tossini, que debe ser una contadora o algo. En el 2013 escribió en esta revista. Doctrina, ¿ven? Forma parte de la doctrina justamente. Agustín Moscarielo, ¿sobre qué escribió? Sobre la competencia y el procedimiento administrativo. Bien. Fabiana Núñez, la moralidad tributaria desde la perspectiva del sistema federal argentino. Bien, lo que quiero mostrar qué es la famosa doctrina. Son justamente estos, son escritos, textos de autores especialistas en determinada temática. Bueno, hasta acá todo el tema de la unidad 2. Vamos a hacer un corte y después les voy a dejar un práctico. Cualquier duda me avisan.